Lunes 3 de agosto del 2020, bienvenidos a JN Noticias. Soy Paloma Barreto y estos son nuestros principales titulares. Jurado Nacional de Elecciones reporta 154 conflictos sociales durante el estado de emergencia nacional. Canales regionales saludan alianzas informativas con ente electoral. En evento promovido por JNE, se analizó el impacto de los entes electorales en la calidad de la democracia. Vamos con el desarrollo de nuestra información. Los conflictos sociales detectados durante el estado de emergencia nacional por traslados humanitarios y desplazamientos de personas alcanza la cifra de 154 casos, según reporta la Central de Operaciones de Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. 4 escenarios de tensiones y demandas relacionadas con la pandemia se analizan en el reciente reporte de la COPE del Jurado Nacional de Elecciones. Destacan los conflictos por traslados humanitarios y desplazamientos de personas con 154 casos. Le siguen los episodios registrados en los servicios de salud pública, con 110 casos, así como en la actividad minera con 36 episodios, y en establecimientos penitenciarios con 26. Los efectos colaterales del brote de la COVID-19 agudizan los niveles de conflictividad y polarización en los diferentes estratos de gobierno, indica el Consejo Europeo, el cual se alinea con lo dicho por la Central de Operaciones del Proceso Electoral. La conflictividad social constituye un factor de riesgo que contribuye a generar un ambiente de conflictividad electoral. Los conflictos sociales fuera de un proceso de diálogo y con manifestaciones de violencia pueden tener implicancias en el desarrollo del proceso comicial. En este contexto, cabe mencionar que la Defensoría del Pueblo reportó un acumulado de 190 conflictos sociales, de los cuales 3 son casos nuevos. Para el mes de junio, 140 se encontraban activos y 90 de ellos estaban en proceso de diálogo. Desde esta semana, JNE Regional será retransmitido por Media TV de Ayacucho y Cultural Radio y TV de Ascope La Libertad. Los directores de los medios saludaron esta alianza con JNE TV en beneficio de los ciudadanos. Tras el regreso del informativo semanal JNE Regional, se suman a la retransmisión los medios regionales Media TV y Cultural Radio y Televisión, llegando así a La Libertad y Ayacucho el contenido electoral más completo. Conversamos con Antonio Muñoz, director del canal Cultural Radio y Televisión de Ascope en La Libertad, quien saludó la alianza con el JNE para que su contenido llegue a los ayacuchanos desde este sábado. Cultural Radio y Televisión es el medio de comunicación más importante de la provincia de Ascope en la región de La Libertad. Ascope es la segunda o tercera provincia más importante de la región. Se caracteriza básicamente por su producción agrícola en caña de azúcar. Nos dirigimos a ellos a través de 2 medios de comunicación. Uno es la radio en los 89.9 de la FM, entendiendo que como es una población también de campo, entonces la radio es muy fuerte allí, y en la televisión en operadoras de cable. En la provincia no hay señal abierta, no hay señal de aire, sino son operadoras de cable locales por las cuales la gente en sus hogares tiene televisión. Entonces nosotros somos el único medio que se encuentra en todas las operadoras de cable, en las más importantes, ¿no?, de la provincia. Así también, el director de Media TV de Ayacucho, Irving Choja, enfatizó la importancia de la información que llegará a los pobladores. La señal alcanzaría también a la zona del BRAE. Y bueno, nuestra programación va dirigido básicamente a un pueblo que necesita estar informado. En ese entender, la alianza que nosotros tenemos con el canal del Jurado nos ayuda bastante para poder también de esa manera poder informar en otros lugares de lo que ocurre aquí en la región de Ayacucho, ¿no? Nosotros tenemos una multiplataforma, radio, televisión y una señal que se puede ver en la capital de Ayacucho, Huamanga y la provincia de Huanta, así como también algunos teleoperadores que se encuentran en la zona del BRAE, ¿no?, que nos ayudan a llegar.
JNE Regional se transmite todos los sábados a las 10 de la mañana a través de los canales 44 y 516 de Movistar y en los canales aliados al JNE TV, buscando llegar con la información a los lugares más alejados. Nosotros estamos muy agradecidos que el Jurado Nacional de Elecciones, a través de su canal, de su medio de comunicación, descentralice la información, haga este tipo de alianzas con los medios de comunicación regionales. Sabemos que hay un pool de medios que lo que van a hacer es potenciar lo que ustedes están trabajando. Eso es buenísimo. He podido analizar el contenido que ustedes tienen a través de sus informativos y nos parece que es una información relevante para que nuestro público también se entere. Porque es información que busca, ¿no?, aleccionar, que busca educar, que busca hacer las leyes electorales, en fin, todo el tema que ustedes están, y del que podría ser un poco especializado, o del que a veces nuestro público no se entere en los noticieros, pues en los grandes noticieros, se podría decir, de medios nacionales, y a nivel región o a nivel provincia, a veces no tenemos especialistas como a los que ustedes tienen acceso, ¿no? Entonces, vimos esa oportunidad y decidimos iniciar esta alianza y fortalecer nuestro contenido con este tipo de informativos que sin duda van a enriquecer la programación de nuestro medio de comunicación. Saludo a todos los miembros, a todos los directivos del Jurado Nacional, de igual manera al equipo de producción del canal, que hace posible que nos puedan dar una ventana a los canales que muchas veces no tenemos una ventana para poder difundir lo que ocurre en nuestra región. Expertos en temas electorales afirman que la Oficina Nacional de Procesos Electorales es la institución idónea para organizar las elecciones internas de las organizaciones políticas. El ex titular de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Fernando Tuesta, afirmó que la única institución que puede organizar bien las elecciones internas de las agrupaciones políticas es la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Tuesta precisó que los partidos políticos son organizaciones privadas, pero tienen un interés público y además reciben financiamiento público de diverso tipo, lo cual los diferencia de un club privado que se debe a los intereses de sus socios. El especialista en temas electorales señaló que si bien los partidos políticos han venido organizando sus elecciones internas, justamente estas fueron cuestionadas por los mismos militantes, no a un nivel exterior, sino de manera interna. En ese sentido, para Fernando Tuesta, el Congreso de la República debe acoger la propuesta de los organismos electorales a fin de tener unas elecciones internas democráticas y sin cuestionamientos. El servicio de copia de actas electrónicas del RENIEC ha tenido gran acogida entre los ciudadanos. Solo en julio se registró que más de 80.000 personas obtuvieron actas de nacimiento, matrimonio y defunción. De acuerdo con información del RENIEC, durante el mes de julio, más de 80.000 personas obtuvieron copias de actas de nacimiento, matrimonio, defunción, ingresando a la página web del organismo registral. Las actas más solicitadas fueron las de nacimiento, que registran cerca de 33.000. A raíz de la situación generada por la pandemia del COVID-19, hubo un incremento de solicitudes de copias de actas de defunción. Las mismas serán generadas automáticamente hasta fin de año. Es importante mencionar que para solicitar actas por nacimiento, matrimonio, defunción, deberá consultar en primer lugar si está en la base de datos del RENIEC, ingresando al enlace que aparece en pantalla. Si cualquiera de las actas se encuentra en poder del RENIEC, podrá solicitar la respectiva copia. Recuerde que el pago de las actas electrónicas es de 10 soles 30 en una agencia o agente del Banco de la Nación o BCP. Bien amigos, en este momento vamos a conversar con Parwa Oblitas. Ella es coordinadora del Programa para la Igualdad Política de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones. Y próximamente se viene un programa de participación política para las personas LGTBI en el Perú. Y para nosotros es un gusto saludarla. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Paloma. Muchas gracias por la invitación. No, Parwa, a ti por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros en JNE Noticias. Y nos gustaría que nos cuentes un poco más sobre el evento que tienen este jueves. Bueno, este jueves tenemos un webinar, un conversatorio sobre la participación política de las personas LGBTI en el Perú, rumbo al Bicentenario. Va a ser un evento que está coorganizado por Promsex, por Victory Institute, que son aliados en promover la participación política de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales. Este evento se va a desarrollar a las 4 de la tarde por la plataforma de Promsex. Y bueno, se da en el marco de el curso o la escuela de formación política que estamos promoviendo, que se llama Empodera. En este conversatorio, Parwa, se van a tocar temas importantes. Además, van a tener participantes bastante conocidos y sobre todo que tienen representación incluso en el Congreso de la República y en diferentes instituciones. ¿Podrías comentarnos al respecto? Sí, va a ser un conversatorio sobre la participación política y social de la comunidad LGBTI. Como bien lo has indicado, vamos a tener invitados como Alberto de Belaunde, congresista de la República, Susel Paredes, que también ocupó un cargo como en la Municipalidad de La Victoria, y si no me equivoco ahora también en la Municipalidad de Magdalena. Va a estar la ex candidata Gaela Cari y también Santiago Balbín, que es activista LGBTI, ¿no? Lo que se trata es de fomentar el diálogo, de cómo es esta participación política, de cuáles han sido los logros y cuáles son los desafíos, qué retos afronta la comunidad o ser una persona LGBTI en el Perú para poder participar en política. Efectivamente, sí, nos puedes comentar también por qué es importante impulsar este tipo de eventos, de programas desde el Jurado Nacional de Elecciones. Es importante porque para que exista un sistema democrático, un Estado democrático en el que se respete los derechos de todas y todos, tienen que estar incluidas todas aquellas personas que de alguna forma han sido excluidas de la participación política, ¿no? Y ahora que estamos en un nuevo proceso, creemos que la diversidad es importante y dentro de ello está esta comunidad, ¿no? Es importante también reconocer que hace muy poco la segunda encuesta nacional de derechos humanos del Ministerio de Justicia ha dado a conocer que el 71% de la población encuestada considera que la comunidad LGBTI es la que sufre y afronta mayor discriminación, ¿no? También tenemos que reconocer que la participación política es aún muy baja en nuestro país. Desde el 2006, desde las elecciones generales del 2006 hasta las elecciones congresales del 2020, solo han participado 39 candidaturas visibles LGBTI, ¿no? Y de ellas solo 6 han llegado a ser autoridades. Y como ya lo hemos señalado, ahora mismo en el Congreso de las elecciones 2020, solo hay un representante de la comunidad LGBTI. Bien, para recordar un poco de lo que trata este programa Empodera y en qué fase se encuentra en este momento. Ahorita estamos en la fase de convocatoria para esta escuela de formación Empodera, que dura hasta el 16 de agosto. En el marco queremos hacer este conversatorio que se va a realizar el jueves. Va a ser una escuela en la que se busca fomentar y fortalecer las capacidades políticas de las líderes y lideresas LGBTI, que puedan tener capacidades para desenvolverse, hacer incidencia política, crear políticas públicas en beneficio y en favor de la comunidad LGBTI. Este curso o escuela va a durar de septiembre y octubre, van a ser 8 semanas con docentes especialistas en temas como la democracia, acoso y vulneración de los derechos políticos, entre otros temas. Bien, Parwa, si podemos hacer una invitación primero para el conversatorio de este jueves y también para que se animen a postular al programa Empodera. Sí, a ver, lo primero, nuevamente, vamos a hacer el conversatorio de la participación política de las personas LGBTI del Perú rumbo al Bicentenario.
este jueves 6 de agosto a las 4 de la tarde por las redes sociales de Promsex. Igual desde el jurado también estamos haciendo esta difusión, entonces va a estar el link donde van a poder encontrar este evento también en nuestras redes. Y invitamos a toda la población LGBTI, si son líderes o lideresas de sus organizaciones sociales y tienen también estas ganas de participar en política o de ser candidatos en las elecciones 2021, que se inscriban en la Escuela de Formación Política Empodera. También el link de inscripción están en nuestras redes del Jurado Nacional de Elecciones. Listo, Parwa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros entonces en JNE Noticias y esperemos que se animen más personas a participar de estas importantes actividades que realizan desde la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias, Parwa. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa, volvemos con más. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en JNE Noticias. Ahora les comentamos que a casi 3 semanas de haber jurado como jefe del gabinete ministerial, Pedro Cateriano se encuentra en el Congreso solicitando el voto de confianza tras exponer la política general del gobierno. Él está exponiendo que el Consejo de Ministros se va a centrar en 5 temas principales. El primero, continuar la lucha frontal contra la pandemia priorizando la salud. El segundo, crear las condiciones para relanzar la economía y reactivar el aparato productivo con énfasis en la recuperación del empleo digno. Asimismo, como tercer punto, tendrán seguir apoyando la educación en todos sus niveles. Cuarto punto, seguir con la lucha contra la corrupción y la delincuencia. Y el último punto, pero no menos importante, garantizar elecciones libres, neutrales y democráticas en 2021. Tras su exposición se prevé un debate en el que los congresistas podrán realizar preguntas y el Premier deberá responderlas. Finalmente es el Congreso de la República quien tendrá la potestad de otorgar o no la confianza a este nuevo gabinete del presidente Martín Vizcarra. Vamos a seguir con nuestra información. De cara a las elecciones generales 2021, la OMPE junto al Centro de Asesoría y Promoción Electoral suscribieron un acuerdo con el fin de promover diversos proyectos y programas a emplearse en los próximos comicios en favor del fortalecimiento democrático del Perú. Veamos. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Manuel Cox, y el director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a través de su Centro de Asesoría y Promoción Electoral, José Thompson Jiménez, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para el fortalecimiento de la democracia en el país. Este acuerdo tiene como objetivo promover proyectos y programas que faciliten avances e innovaciones técnico-administrativas en pro de la organización y práctica institucional en materia electoral. Asimismo, a través de la implementación de tecnologías de información y comunicación en los procesos electorales llevados a cabo en el marco de la democracia interna y elecciones de candidatos en las organizaciones políticas o elección de autoridades políticas. Entre los compromisos conjuntos figura el intercambio sistemático de conocimientos y experiencias interinstitucionales en aspectos relativos a la administración electoral. Entre las responsabilidades que asume el Centro de Asesoría y Promoción Electoral figura formular recomendaciones de carácter técnico electoral de manera objetiva que permitan a la OMPE mejorar sus procesos de gestión en la organización de procesos electorales mediante la observación del proceso de votación, conteo y consolidación de resultados electorales. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones realizó la 4ª sesión virtual del curso de extensión universitaria. En ella abordaron el impacto de los organismos electorales en la calidad de la democracia. En América Latina, la mayor parte de los sistemas políticos democráticos han optado por conceder a los órganos electorales autonomía, a fin de mantener la imparcialidad y la neutralidad en los procesos electorales,
objeto de la democracia. Si tenemos una administración electoral que no genere confianza hacia los ciudadanos por sus niveles de desempeño, por quienes los integran, repercuten de manera negativa o positiva en las elecciones. Y los ciudadanos van a creer que estas elecciones no han sido llevadas de manera adecuada. Y esto va a incidir en la calidad de democracia de dicho país. Las instituciones electorales parecen tomar mayor relevancia y confianza por parte de la sociedad en los últimos años. Así lo demuestra una encuesta realizada en países de la región que registró una aprobación del 28%. Hace 10 años no se podía hablar de confianza en jurado, OMPE, RENIEC, más hablamos de partidos políticos, más hablamos de poder político, más hablamos de Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, el Poder Judicial, pero no hablamos de la administración electoral. En los últimos años, estas instituciones son más visibles a la opinión pública y como le comentaba Dina en su momento, sucede esto que el tema de confianza afecta o no afecta el nivel de democracia y elecciones en el país. Según explicó el especialista, existen componentes que determinarían la confianza, como es el nivel de miembros que conforman los organismos electorales y su desempeño, así como la rendición de cuentas electoral. Hoy inician las pruebas de confianza en el proceso de selección de los próximos jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. La Junta Nacional de Justicia inicia el proceso de evaluación de las pruebas de confianza. Se trata de una evaluación patrimonial y socioeconómica que se les realizará a los 12 postulantes a los cargos de jefes a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Los candidatos en el caso de la OMPE son 2, mientras que en RENIEC compiten por la jefatura 10 postulantes. La información que se evaluará proviene de sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas y la declaración jurada de intereses. De acuerdo al cronograma establecido, a fines de agosto la Junta Nacional de Justicia tiene previsto concluir el proceso del concurso público y nombrar a los nuevos jefes de los entes electorales. Es importante mencionar que el 22 de agosto inicia la ronda de entrevistas personales para los candidatos a la jefatura del RENIEC, en tanto el 25 será para la OMPE. Como se recuerda, la convocatoria establece 4 fases de evaluación para los participantes: conocimientos, la etapa curricular, el plan de trabajo y la entrevista personal. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil seguirá emitiendo hasta el 30 de septiembre certificados digitales gratuitos para las entidades del Estado. Se busca facilitar el trabajo remoto de los servidores públicos. Las instituciones del Estado seguirían recibiendo por parte del RENIEC certificados digitales gratuitamente, con la finalidad de contribuir con el servicio digitalizado hacia el ciudadano en tiempos de pandemia. La fecha sería hasta el 30 de septiembre. Pero, ¿cómo son usados los certificados digitales? Estos facilitan la tramitación de antecedentes penales, antecedentes policiales, certificado de movimiento migratorio. Así también colabora internamente con instituciones como Beca 18, FONAFE, SUNARP, entre otras, garantizando así las actividades que los servidores públicos realizan de manera remota. Hasta el momento, RENIEC indicó que más de 42.000 funcionarios ya cuentan con una firma digital para validar documentos electrónicos. En el tiempo que duró la cuarentena, desde marzo, se emitieron certificados digitales a más de 596 entidades del Estado, entre ellos ministerios, municipalidades, gobiernos regionales, el Banco Central de Reserva, Migraciones, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Contraloría y el Congreso de la República. Asimismo, el RENIEC brindará de forma gratuita los trámites de duplicados para los damnificados del incendio del Girón Callao. Veamos. Tras el incendio en la cuadra 9 del Girón Callao, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil indicó que los damnificados que perdieron sus documentos de identidad y partidas de nacimiento serán atendidos de manera gratuita para el trámite de duplicados. En caso de desastres y siniestros, la atención gratuita es gestionada por la Gerencia de Restitución y Apoyo Social del RENIEC, tal como se hizo tras la deflagración de Villa El Salvador en enero de este año,
precisó el gerente de operaciones registrales de la institución, Mario Herrera. Por otro lado, el funcionario anunció que la atención registral a ciudadanos de las comunidades en las zonas más apartadas de la Amazonía, por medio de las plataformas itinerantes de acción social, se reanudará a mediados de agosto. Finalmente, Mario Herrera recordó que los servicios presenciales del RENIEC comenzaron a reactivarse el 1 de julio pasado, de manera gradual y previa cita. Sin embargo, resaltó que hay muchos trámites que los ciudadanos pueden hacer en la modalidad virtual, como son las copias certificadas de partidas, el certificado de inscripción, entre otros. Y amigos, en JN Noticias es momento de una pausa. Volvemos. Comenzamos este bloque con el reporte de las noticias oficiales del COVID-19 que nos ha preparado los amigos de la Agencia Andina. Le damos el pase a Ana Bendezú. Bienvenidos desde la Agencia Noticias Andina. Esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. El jefe del gabinete, Pedro Cateriano, se presenta hoy ante el Congreso de la República para exponer la política general del gobierno y solicitar el voto de confianza. Cateriano está acompañado de sus ministros de Estado y esta mañana el jefe del gabinete hizo un llamado al esfuerzo y unión de todos los peruanos en este difícil contexto de la pandemia. Atención, porque desde hoy quedan suspendidos los viajes interprovinciales terrestres y aéreos en las 12 provincias de las 6 regiones que retomarán a la inmovilización social obligatoria por el incremento de casos de contagio por COVID-19. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario López Chávarri, informó que el Perú negocia con 5 laboratorios para poder contar con la vacuna contra el COVID-19. Agregó que en algunos casos ya se establecieron acuerdos preliminares de confidencialidad. Señaló también que existe la posibilidad de ofrecer voluntarios y desarrollar pruebas simultáneas de las vacunas. El proyecto especial delegado de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos construyó con la instalación de la estructura metálica de los 2 centros de atención y aislamiento temporal para pacientes con coronavirus en la región Amazonas. Estos trabajos se realizan en Bagua y Bagua Grande. La construcción del hospital de campaña COVID-19 en Salaberry, en la región La Libertad, ingresó en la recta final y ya está casi listo para recibir a los pacientes afectados por esta enfermedad. Este está ubicado en el Coliseo Almirante Miguel Grau y tiene 30 camas de hospitalización y contará con una planta de oxígeno para abastecer a las personas que tengan complicaciones respiratorias. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y pueden visitar también andina.p. Continuamos con la información. El Ministerio de Defensa anunció que el inicio de la fase 4 de la reactivación económica será postergado con motivo de evaluar medidas y controlar COVID-19. La fase 4 de la reactivación económica, la cual se esperaba que iniciara en agosto, no cuenta con una fecha determinada para su apertura, informó el ministro de Defensa, Walter Martos. Esta etapa comprendía rubros de entretenimiento como bares, discotecas, cines y turismo. Sin embargo, el representante del Ejecutivo sostuvo que tiene que evaluarse el retorno en el que se desarrollarán en referencia a la pandemia de la COVID-19. Incluso añadió que las actividades de la fase 3 aún no terminan de implementarse, pues esperan medir los efectos de cada una de ellas en el actual contexto. En otro momento se refirió a los vuelos internacionales y detalló que aún no hay una fecha para su reinicio, pues consideró que implicaría un grave riesgo, ya que el virus podría ser transportado de país en país. El Perú registró más de 900 mujeres desaparecidas durante la cuarentena. La Defensoría del Pueblo reporta que el 70% de estas víctimas son menores de edad. Las desapariciones de mujeres aumentaron en el país
durante la cuarentena. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, más de 900 mujeres desaparecieron durante los 3 meses y medio de confinamiento por la pandemia del coronavirus. Antes de la emergencia sanitaria se denunciaban 5 casos al día en promedio, pero la cifra se elevó a 8 durante la cuarentena. De ellas, un 66% son menores de edad, niñas y adolescentes mujeres, y el 34% son mujeres mayores de edad, pero en su gran mayoría, las mayores de edad también, en su edad reproductiva entre los 18 y 30 años de edad. La funcionaria explicó que la policía y fiscalía no priorizan estas investigaciones porque se cree que estas mujeres se marcharon de forma voluntaria a pesar que existen altas cifras de feminicidios y redes de trata de personas. Estamos hablando que el 18% de muertes violentas de mujeres previamente han tenido como denuncia una desaparición y que obviamente no ha tenido una búsqueda inmediata con la debida diligencia para poder ubicarlas con vida y sabiendo que están privadas de libertad y que pueden ser víctimas de muchas otras formas de violencia. Según el Ministerio de la Mujer, en los 2 primeros meses de confinamiento se registraron 12 feminicidios y 26 tentativas de feminicidios. Además, 226 niñas y adolescentes fueron víctimas de abusos sexuales y hubo cerca de 28.000 llamadas para denunciar violencia doméstica. De cara al Bicentenario, la Presidencia del Consejo de Ministros lanzará campaña Mi nombre es Perú en lenguas originarias, debido a la diversidad cultural que define al Perú. Entérese cómo puede participar de esta gran iniciativa en la siguiente nota. El proyecto especial bicentenario de la Presidencia del Consejo de Ministros anunció el lanzamiento de la campaña Mi nombre es Perú en 5 lenguas originarias como quechua, aymara, aguajún, shipibo y ashaninga, en reconocimiento de la identidad y diversidad cultural que define al país. Esta campaña busca impulsar un movimiento nacional ciudadano para fortalecer valores de cara a la conmemoración de nuestros 200 años de vida republicana. A esta campaña se sumaron los jóvenes representantes de los pueblos indígenas Cacataibo, Quechua y Aymara. Además, el presidente de la Red Nacional de Organizaciones de Jóvenes Indígenas del Perú, Elías Noico, así como el presidente de la Organización de Jóvenes Indígenas Aymara, Joel Apomaita de Puno, entre otros. Así como ellos, todos pueden ser peruanos del Bicentenario y sumar su voz a esta campaña. Para ello, deberá ingresar a la web del proyecto especial Bicentenario que aparecerá en pantallas y describir el Perú que están dispuestos a construir rumbo al Bicentenario. El Ministerio de Educación somete a consulta pública su proyecto de reglamento a fin de garantizar la transparencia de los servicios educativos privados. Si desea aportar en este proyecto, tiene hasta el jueves 13 para enviar sus comentarios. El Ministerio de Educación pone a disposición de la ciudadanía, en calidad de prepublicación, el proyecto de reglamento de colegios privados, con el objetivo de recibir comentarios y aportes que contribuyan a mejorar y enriquecer la norma, que busca garantizar la transparencia en la prestación de servicios de dichas instituciones educativas. Para escribir sus comentarios y aportes, deberá completar el formulario a través del link que pondremos en pantalla. La fecha límite para enviar sus aportes es el 13 de agosto. El proyecto de reglamento elaborado por el Minedu presenta definiciones y reglas claras respecto a conceptos vinculados al régimen económico de las instituciones educativas privadas. Asimismo, regula las condiciones para la supervisión de los servicios educativos y la imposición de sanciones en caso de incumplimiento. De igual forma, prevé el reconocimiento a la innovación de las buenas prácticas educativas en materia de gestión educativa. Bien amigos, vamos a ir con el desarrollo de más información. Ahora les compartimos un informe de la Agencia Andina que revela que el estrés por la pandemia que afrontamos actualmente puede tener efectos negativos en nuestro sistema auditivo. Veamos. A nivel mundial, 1 de cada 3 personas mayores de 60 años sufren pérdida de la audición.
un problema de salud que se incrementa debido al estrés que provoca la pandemia y que influye directamente en la calidad de vida. La sobrecarga de estrés a la cual estamos nosotros enfrentándonos en esta pandemia, eso nos tiene en un estrés muy por encima de lo normal. Y se sabe que el estrés, a causa de la hormona cortisol, que es la hormona del estrés, puede provocar que la presión suba, haya hipertensión, haya una sobreirrigación a nivel coclear, ya que la cóclea tiene unas venitas muy pequeñas, una microvascularización, y puede provocar un infarto, una falta de irrigación y provocar la conocida sordera súbita. La pérdida de audición se nota cuando una persona tiene dificultad para comprender palabras, repite constantemente "¿cómo dices?", pedir que hablen más alto y claro, y así como la necesidad de subir el volumen. Tenemos 3 tipos de pérdida auditiva. La catalogamos como pérdida conductiva, hipoacusia neurosensorial o mixta. Y existen diferentes grados. Nosotros tenemos una pérdida o hipoacusia leve, moderada, severa y profunda. Severa, más o menos estamos hablando de 35 decibeles de pérdida, moderada hasta 55, severa hasta 80, 85 y profunda hasta 110 o 120 decibeles de pérdida auditiva. La contaminación sonora, los ruidos en la calle, los conciertos, las construcciones, entre otros, hace que toda la población pueda perder la audición a menor edad. Existen diferentes causas por las cuales un paciente puede perder la audición a temprana edad o a larga edad. Mucho tiene que ver la parte genética, la parte laboral, dónde ha vivido, a qué ha estado expuesto, cuántas enfermedades puede haber sufrido durante su vida, cómo ha sido tratada estas enfermedades con medicamentos ototóxicos o con algún otro tipo de terapias que puede provocar una pérdida temprana de la audición. Según protocolo internacional, la detección precoz de la sordera debe hacerse desde recién nacido y luego hacerse un examen a partir de los 40 años de edad. La Municipalidad de Lima ejecuta el programa Volver a Casa para personas indigentes. Para que nos dé más detalles sobre esta iniciativa, nos encontramos conectados con la subgerente de Bienestar Social de la Municipalidad de Lima, Roxana Alvarado. Es un gusto saludarla. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días de igual manera. Bien, para que nos comente, por favor, de qué trata esta iniciativa y cómo surge. Bueno, el programa Volver a Casa surge desde el inicio de la gestión de nuestro alcalde Jorge Muñoz, el año pasado, enero del 2019, por la cual dentro del cercado y en otras zonas de Lima metropolitana nos llamó mucha la atención la cantidad de personas indigentes, personas en situación de calle, mendigos, que encontramos en la ciudad. Es por eso que dentro de la línea de desarrollo social, de apoyo y trabajo con personas vulnerables, obviamente la persona en situación de calle, que generalmente es una persona invisible para la ciudad, ha pasado a ser parte también de nuestros planes operativos y de todas nuestras estrategias de atención como municipio. Bien, si nos podría comentar hasta el momento cuántas personas se han visto beneficiadas con este programa. El programa Volver a Casa es un programa integral que no solo busca el albergamiento de las personas, sino que además y principalmente busca restituirle los derechos al trabajo, derecho al nombre, derecho a una vida digna, etc. Es por ello que a través de este programa ya hemos llegado a cerca de 350 personas, quizás un poquito más, que hemos podido ir trabajando, ir construyendo, reconstruyendo su situación de vida, una situación de vida bastante penosa, porque obviamente no es fácil vivir en calle o qué podría estar pasando en la vida de un ser humano para llegar a esa situación, ¿no? Entonces, hemos trabajado con esa cantidad de personas y hemos ido además vinculándolo a algunos otros servicios como la Casa de Todos en Hacho, que es una obra emblemática de la Municipalidad de Lima, o si son, en el caso de adultos mayores, al Albergue María Arauz,
o a la Casa de la Mujer, que también es parte importante, digamos, del sistema de referencia y contrarreferencia que tiene actualmente el programa Volver a Casa. Claro, y nos gustaría que nos cuente un poco más del proceso, porque imaginamos que ustedes hacen un trabajo desde el momento de la identificación de estas personas que están en situación de calle, posteriormente, ¿qué pasan con ellas? Les hacen una evaluación de salud, incluso en el contexto de esta pandemia, también deben haber algunas personas que tienen el COVID-19. ¿Qué pasa con estas personas? Y finalmente, ¿cuál es el proceso? ¿Le hacen un seguimiento respectivo? Coméntenos todo este proceso, estas etapas, para que esté más claro de qué trata el programa. Sí, claro. La parte, digamos, medular y quizás la más difícil es el tema del convencimiento. Primero ubicar a la persona, hacerle seguimiento en calle y luego trabajar el convencimiento para que esta persona acceda a incorporarse el programa. ¿Por qué? ¿Por qué el convencimiento? Porque muchas de estas personas tienen años viviendo en situación de calle y están ligados probablemente o en su mayoría a algún problema de adicción o algún problema de salud mental. Entonces, muchos de ellos piensan que la calle es el mejor lugar para ellos donde estar. Entonces, hay que trabajar, hay que acercarse, tener método también de acercamiento. Es por ello que contamos con un equipo multidisciplinario integrado por psicólogos, trabajadoras sociales, abogados, que tienen, digamos, este expertise para que puedan trabajar directamente con ellos. Entonces, el trabajo del rescate, el trabajo de lograr que esa persona acepte y pueda salir de calle es un trabajo que no es de una noche o no es de un día, puede demorar varias semanas e inclusive meses, ¿no? Tenemos nosotros como Municipalidad de Lima notificaciones del señor que duerme, por ejemplo, en el Jirón de la Unión, o la señora que duerme en Los Olivos, por ejemplo. Anoche ha salido un programa de televisión, un parque en el distrito de Los Olivos que tiene personas en situación de mendicidad e indigencia durmiendo en este parque, ¿no? Entonces, hay toda una historia detrás de estas personas que hay que ver, hay que entender y también hay que reconstruir. Entonces, ese es nuestro primer abordaje. Una vez que logramos que estas personas acepten, digamos, poder incorporarse al programa, lo primero que hacemos es derivarlo al hogar de paso. El hogar de paso, y eso es parte también del impulso del programa de nuestra actual gestión municipal, es haber adecuado un espacio que nos permita de tamizaje, un espacio que nos permita, digamos, hacer un abordaje inicial, porque uno en la calle no le pregunta cómo se llama su mamá, su papá, dónde nació y por qué está ahí, sino profundiza, digamos, en la información ya en una situación un poco más estable, con una cama limpia, con ellos bañados, bien alimentados, que ellos vean que ya tienen una nueva posibilidad de vida y comenzamos ya, como les decía, a trabajar como una historia, a reconstruir la historia, es como una historia clínica, digamos, del caso, integrado por el aspecto social, saber cuáles son sus redes familiares, por ejemplo, el tema psicológico, saber, digamos, qué tipo de adicciones puede tener, y situaciones de personalidad, de inteligencia, etcétera. Y el tema médico también, que lo has mencionado, porque, bueno, hay enfermedades típicas también de calle, como por ejemplo la TBC, o por ejemplo personas que tienen VIH, y en esta coyuntura, obviamente, la coyuntura de la pandemia COVID. Casi el 70% de las personas que están en situación de calle tienen el problema COVID y también se les hace su descarte. Entonces, qué lamentable. Sí, ¿qué pasa con estas personas que tienen COVID-19? Bueno, activamos inmediatamente los protocolos que tiene previsto el Estado, en este caso el Ministerio de Salud. Si son personas autovalentes, son derivados y llevados por la Municipalidad de Lima a la Vía Panamericana para que hagan su cuarentena ahí.
y bueno, ahí como que cumplimos dos objetivos, ¿no? Es darle techo a través de la Vía Panamericana y obviamente que ellos puedan tener una cuarentena digna en un lugar apropiado y con el chequeo y los médicos que corresponden. Hace poco, el último viernes, tuvimos un operativo de los cuales 4 personas salieron positivos COVID y fueron derivados al día siguiente inmediatamente a la Vía Panamericana, pero obviamente ellos van a terminar su cuarentena, es como una pausa, digamos, en el proceso y luego van a regresar al hogar de paso para continuar con su búsqueda de familiares y con esto que nosotros llamamos volver a casa, ¿no? Porque la idea no es albergarlos, no es, bueno, encontramos a la persona en situación de calle y tiene que permanecer en un albergue, como la casa de todos. Esa acción no es lo ideal. Lo ideal para nosotros es que la persona se reconcilie con su familia y retorne al hogar. Muchos adultos mayores maltratados, que eso es quizás mucho más lamentable que encontrar a la persona con COVID, es que aquel abuelito encontrado en calle generalmente son personas que sí tienen familiares, son personas que sí tienen hijos, pero que ha habido en algún momento una ruptura familiar y los han expulsado a la calle, o de repente algún problema psicológico o psiquiátrico como una demencia senil, que ellos han terminado extraviando. O sea, hay familias que sí, efectivamente los están buscando, pero otros no. Entonces ahí hay que activar, por ejemplo, el tema legal y en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, porque hay responsabilidad sobre la tenencia también de un adulto mayor. Entonces es así como la DIPAN, la Dirección de Adultas Mayores, tiene que accionar todo el marco legal, digamos, que tiene a la mano, como para poder definir quiénes son las personas que tienen que hacerse cargo, dónde tiene que terminar finalmente este adulto mayor y obviamente dónde puede reconstruir, digamos, esa parte de su vida que en algún momento se fraccionó. Claro que Luego, sí. Hemos encontrado, por ejemplo, problemas de violencia familiar, personas que han sido, digamos, en su momento más jóvenes, han ejercido violencia sobre los hijos y que una vez que ya ellos envejecieron y los han sido abandonados, olvidados. Sí, encontraron, digamos, comillas, la mejor oportunidad como para expulsarlos a la calle y ahí están viviendo en calle, ¿no? Bien, una situación lamentable, ¿no? Y realmente en el país y específicamente en Lima hay bastantes personas que están en situación de calle. Nos gustaría también que nos comente un poco más respecto a esta labor coordinada con diferentes instituciones del país, porque ustedes no trabajan solos, sino también tienen el apoyo de otras instituciones. Coméntenos, por favor. Sí, la función principal de este programa es activar o usar todos los recursos que tiene el Estado en general para hacer que estas personas accedan, digamos, a los diferentes servicios o programas que tiene previsto el Estado. Por ejemplo, hay personas que no tienen ni siquiera DNI porque viven en calle, porque lo extraviaron o porque simplemente nunca se registraron, no tienen una partida de nacimiento. Entonces ahí viene el tema de la restitución de su identidad. Hacemos y coordinamos permanentemente con RENIEC. Bueno, si ellos por sus propios medios quisieran entrar a una entidad, por ejemplo, pública, como para poder ejercer ese derecho, nadie los va a recibir, porque para comenzar su aspecto, digamos, es un aspecto, digamos, no idóneo, ellos están desasiados, etcétera, ¿no? Entonces, después de que los hemos puesto, digamos, de manera más digna en su presentación personal, iniciamos estas coordinaciones. Les mencionaba el caso de RENIEC. También coordinamos con el MIDIS para que ellos puedan acceder a pensión 65, por ejemplo, o activar su seguro SIS. Entonces, muchas veces el problema de la entidad, el problema del DNI o de la partida de nacimiento son problemas que redundan para que ellos puedan acceder a otros derechos, ¿no? Y ejemplos como que llama la atención también es que el Estado no está previsto, las herramientas que tiene el Estado para atender poblaciones vulnerables no están preparadas para poder atender a las personas en situación de calle, porque, por ejemplo, para que las personas accedan a un SIS, a un Seguro Integral de Salud, lo que les pide digamos, el sistema es que señalen un domicilio, ¿no?
Y es obvio que estas personas no tienen domicilio porque son personas sin calle. Lo mismo sucede con Pensión 65. Entonces ahí tenemos que ver junto con estas instituciones todo un artificio para que puedan acceder, digamos, a estos sistemas, porque si la persona tiene un problema psiquiátrico, si la persona tiene un problema psiquiátrico, por ejemplo, obviamente necesita medicación, necesita atención psiquiátrica. Entonces, el mejor lugar para atenderse es el centro de salud que le corresponde. Definitivamente. Entonces, hay un vacío en todo caso en diferentes instituciones también y hay mucho trabajo por hacer. Nosotros le agradecemos a usted por estar aquí con nosotros. El tiempo nos ha quedado corto. Realmente historias muy interesantes y una noble labor la que están realizando desde la Municipalidad de Lima. Subgerenta, muy agradecida. Gracias a ustedes por la invitación y a su disposición cuando lo crean conveniente para ampliar o también poder hacer coordinaciones con vuestra institución. Muchas Perfecto. Gracias. Bien, muchas gracias. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos con más. Ahora vamos a desarrollar nuestras notas internacionales. En Hong Kong pospone por un año sus elecciones legislativas tras su tercera ola de coronavirus. Decisión del gobierno llega en medio de protestas opositoras que fueron vetados por la contienda electoral. El gobierno de Hong Kong aplazó por un año las elecciones legislativas previstas inicialmente para el 6 de septiembre a consecuencia del rebrote de coronavirus. Entre las razones destaca el riesgo de contagio debido a la aglomeración en los colegios electorales, así como la imposibilidad para los hongkoneses residentes en el exterior de regresar a su país para votar. Hong Kong ya supera los 100 contagios diarios, por lo que ahora esperan realizar sus comicios el 5 de septiembre del próximo año. Sin embargo, estos cambios plantean incógnitas sobre la actual situación tanto del Parlamento como de los diputados de la oposición que vieron su candidatura anulada por motivos de seguridad. En ese sentido, 22 diputados de la oposición, entre ellos 4 expulsados de la carrera electoral, denuncian que cualquier aplazamiento superior a 14 días supone el desencadenante de una crisis constitucional en la ciudad. Bien, amigos, en la siguiente nota conozcamos al nuevo presidente electo de Guyana que inicia labores. Mohamed Irfan Ali es el nuevo presidente de Guyana, según la Comisión Electoral del referido país. Después de 5 meses desde las elecciones, se declaró al político de ascendencia musulmana como el nuevo jefe de Estado. Irfan Ali es un político de 40 años, quien gobernará la nación que registra la tasa más alta de crecimiento económico del mundo, 86%. De acuerdo a los datos ofrecidos por el Fondo Monetario Internacional. Es importante mencionar que el Banco Mundial en julio, y tomando en cuenta los efectos de la pandemia del coronavirus, posicionó a este territorio como el de mayor proyección en crecimiento económico. Irfan Ali será el 9º mandatario de alrededor de 800.000 habitantes. El nuevo jefe de Estado tiene estudios de doctorado en planificación urbana y fue legislador entre el 2006 y 2015. Además de ser ministro en 2 oportunidades. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana aquí en JN Noticias. Los dejamos con imágenes de Cora Cora en Ayacucho.